Es decir, no es una reforma constitucional, es reformas a leyes secundarias. Y le están dando el trato a este tema como si fuese una reforma constitucional que ya sabemos fue rechazada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Por qué bueno, sí sé por qué, pues obviamente están al servicio de los intereses políticos, o retoman la forma de lo que debate la Suprema Corte, o se van al fondo. El fondo son leyes secundarias, no requieren máxima publicidad, no requieren una dispensa de trámite, no requieren nada, son reformas a leyes secundarias. ¿Qué cosa no les queda claro a los ministros y ministras que están en contra? Bueno, eso ya lo toman como algo muy, muy político. Y son rolleros, es cierto, hablan bonito, pero de fondo, tanto Alcántara Carrancá como Margarita Ríos Farjat creo que no alcanzan a comprender la magnitud de lo que está pasando en el país. Sigamos en esta sesión que está en vivo para todos ustedes a través de Sin Bozal MX. Ya quítese de rollos, Juan Luis, sabemos de dónde viene y a qué intereses sirve. De conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas. Resulta evidente que en este apresurado e inusitado proceso legislativo se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales. El cúmulo de las formalidades del procedimiento legislativo son importantes porque generan un cauce procesal que ordena el análisis y ordena la discusión de las normas y de esa manera tiende a generar un resultado racional, un resultado informado, un resultado transparente, un resultado público, pero sobre todo un resultado justificado a través de la deliberación libre entre pares. Es cierto que ese cauce procesal admite flexibilizaciones, como lo ha reconocido este Tribunal Pleno en múltiples ocasiones. Sin embargo, en este caso, considero que se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo, de tal magnitud que admitir este grado de flexibilización en el proceso equivaldría a que negáramos por completo la necesidad de tener ese cauce procesal. Si realmente consideramos que la democracia deliberativa es un bien constitucional que merece protección, este caso nos exige contestar la siguiente pregunta: ¿qué deliberación puede existir sobre aquello que no se conoce? Retomando el inicio de mi intervención, la equidad en la deliberación parlamentaria permite a las minorías políticas participar en el debate público e influir en el contenido de las leyes. Sin embargo, si éstas desconocen del todo el contenido de esas leyes, su participación quedará limitada a denunciar vicios procedimentales y nunca podrán influir sustantivamente en el contenido de las leyes o representar las opiniones de todos sus electores. La deliberación, asimismo, transparenta las razones de nuestros legisladores y permite el escrutinio público sobre sus acciones. Sin embargo, ¿qué sentido tiene proteger la publicidad de la deliberación pública y de la votación si nadie, ni siquiera los integrantes de la Cámara de Diputados, tienen conocimiento de lo que están votando? Es evidente que el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados para aprobar el decreto impugnado anula la posibilidad de la deliberación democrática, y esa razón es suficiente para apoyar el sentido de la propuesta. Aunque reitero, como lo he hecho en precedentes, coincido con la existencia de otros vicios, como la falta de justificación de la urgencia en la dispensa de los trámites, que desarrollaré con mayor amplitud en un voto concurrente. Para sintetizar mi postura, considero que estamos ante un caso en el que la inobservancia de las formalidades legislativas imposibilita las condiciones que permiten la deliberación democrática en el órgano legislativo entero y afecta gravemente su carácter representativo. Por ello, considero que, por sí sola, la regla de la mayoría resulta insuficiente para legitimar este proceso legislativo
que prescinde de los trámites elementales que garantizan la toma de decisiones en una forma deliberada y permite generar consensos razonados. Por ello, votaré a favor de la propuesta. Es cuanto, ministra presidenta. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ministro Aguilar. Gracias, señora ministra. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado porque se encuentran acreditadas múltiples irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo que incluso en forma individual serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto, pero que al apreciarse en su conjunto alcanzan una gravedad tal que rompe los principios constitucionales del Estado mexicano en la labor legislativa. La responsabilidad de este Tribunal Constitucional es procurar el respeto a la democracia derivado de la Constitución. En primer lugar, quiero reiterar que nuestro sistema constitucional descansa sobre la base de que la soberanía reside originalmente en el pueblo, por lo que, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución General, todos los poderes del país se instituyen para beneficio del pueblo mexicano. En ejercicio de ese poder soberano, el pueblo mexicano decidió constituirse en una república representativa y democrática según los principios fundamentales que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra norma fundamental. De esta forma, periódicamente el pueblo mexicano delega, a través de elecciones democráticas, el ejercicio de su poder soberano en representantes populares, quienes tienen el deber de proteger los intereses y trasladar la voluntad popular depositada en las urnas que los eligió. De todas las decisiones y actos que involucran la vida pública de México, es de vital importancia para la democracia que los representantes populares se ciñan al mandato, a la voz y a la voluntad del pueblo, cuyo conducto es la Constitución y se concreta en reglas y directrices de ella derivadas que delimitan el procedimiento legislativo. El respeto a las reglas del procedimiento legislativo no es una minucia ni una mera solemnidad. Cada uno de los elementos que conforman el procedimiento de creación de leyes confluye en una finalidad común consistente en garantizar que el Congreso emita las leyes más justas, más democráticas y que representen de la mejor manera posible el sentir del pueblo de México. No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México. Ahora bien, la regla de la mayoría implica que las decisiones públicas y las leyes que emite el legislador sean adoptadas en forma unilateral por esas mayorías. Yo estoy convencido de que no, pues eso sería absolutamente contrario a los principios de la democracia que contempla nuestra Constitución en su artículo 40. Un sistema auténticamente democrático debe proteger la pluralidad de ideologías, de sentimientos, culturas e ideologías. Y como se ha reconocido por estudiosos, por ejemplo, como don Manuel Aragón, y abro comillas, el Parlamento no es solo un órgano del Estado que adopta, como es lógico, sus decisiones por mayoría, sino también una institución representativa del pluralismo político de la sociedad. Es el Parlamento el único lugar del Estado donde toda la sociedad está representada, es decir, donde se garantiza que la pluralidad social quede reflejada. Cierro comillas. Esa es la gran y trascendental importancia que sin duda tiene el poder legislativo en México. Es el órgano más representativo de todos y tiene la gran responsabilidad de normar la vida de México. Y por supuesto, la necesidad de que, como todos los órganos del Estado, se ajuste a la Constitución mexicana. En la Constitución cabemos todas las personas y todos somos igualmente valiosos para la norma fundamental. Por lo que en una democracia
Deben escucharse las voces de todos los grupos representados en el Congreso, lo cual se alcanza principalmente cuando se siguen y respetan las reglas del procedimiento legislativo. En este caso, coincido con el proyecto en cuanto propone que se actualizan diversas violaciones al procedimiento legislativo que tuvieron como efecto soslayar las reglas elementales de la democracia mexicana y, a riesgo de ser repetitivo y con su venia, con todo respeto, pero para dar mi opinión, de esas violaciones destaco las siguientes. Se vulneraron los artículos 71 y 72 de la Constitución General que regulan la actuación del Congreso de la Unión, en los que se ordena que, como regla general, toda iniciativa de ley debe seguir el trámite que se define en las leyes y reglamentos del Congreso, que consiste en que toda iniciativa debe ser publicada oportunamente en la Gaceta Oficial y deben informarse a los integrantes del Congreso, así como remitirse a las comisiones correspondientes para que sean discutidas y posteriormente, previa publicidad del dictamen respectivo, sea llevada al Pleno de las Cámaras para su análisis, debate y violación. B. La iniciativa que nos ocupa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, pues para su aprobación sin justificación se dispensaron los trámites parlamentarios. C. Se violentaron los principios de deliberación democrática, ya que el decreto impugnado no es resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo. No existió una deliberación democrática real, cualitativa, de fondo y sobre todo informada. En el presente caso advierto que el procedimiento legislativo que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados pretende cumplir con los cauces procedimentales adecuados, pero innegablemente falla en su intento. El proyecto del señor ministro don Alberto Pérez Dayán da cuenta pormenorizada y analizada de las condiciones en que se llegó a la aprobación de la iniciativa sin haberse cumplido los requisitos indispensables de la deliberación democrática para que, con pleno conocimiento de lo propuesto, se llegara a construir una decisión entre todos. Así, advierto que, de conformidad con los antecedentes legislativos que dieron origen al decreto impugnado, el Ejecutivo Federal presentó el 6 de diciembre de 2022 dos iniciativas con proyecto de decreto para reformar, adicionar y abrogar diversas disposiciones de varias leyes en materia política y electoral, entre ellas la Ley General de Comunicación Social y la Ley... Como usted puede escuchar en esta deliberación, porque todavía está el debate, estos son de plano cargados. Esa deliberación legislativa, por supuesto que ocurrió. Ese debate, por supuesto que ocurrió. Esa deliberación legislativa, estos se sienten senadores, se sienten diputados. No se les olvide que están ante un poder legítimamente constituido con el voto ciudadano. Digo, por aquello de... Porque tiran mucho rollo, es cierto, tiran mucho rollo. Y son rolleros. Pero ¿les asiste la razón? No. Y esto no lo digo yo, sino que la propia ley, nuestra propia Constitución, tiene pues obviamente lo que es la separación de poderes. Van Pérez Dayán, está también Margarita Ríos Farjat, está Alcántara Carranca y está Luis María Aguilar. Pero faltan otros. Tienen que alcanzar 8 y hasta donde van 5. También vamos a escuchar puntos a favor. No podemos evitar que también hay personas o ministras y ministros que no están de acuerdo con Pérez Dayán.